En la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913, se sentía una gran tensión en el centro de la Ciudad de México. En diferentes cuarteles, tanto en el centro como en el sur, había un movimiento inusual de tropas. Muchos soldados salían con los fusiles en la mano, obedeciendo las órdenes de sus oficiales, quienes se habían levantado contra el gobierno de Francisco I. Madero. Los alumnos de infantería de la Escuela Militar de Aspirantes abandonaron el plantel, abordaron los tranvías que los esperaban para trasladarlos al centro y los de caballería avanzaban al trote siguiendo a sus compañeros. Aunque desde varios días antes la tensión se podía palpar, los maderistas estaban seguros que nada habría de ocurrir, ya que aquellas personas que ellos calculaban que podían levantarse en contra del presidente estaban, por decirlo de alguna forma, localizadas. Bernardo Reyes y Félix Díaz estaban presos. Manuel Mondragón parecía un líder sin seguidores. Victoriano Huerta, además de ser parte del gabinete, era considerado como un borracho que solo andaba a la casa del dinero, sin representar mayor peligro. Y había otro hombre llamado Gregorio Ruiz, a quien se le consideraba muy débil para cualquier levantamiento. El mencionado día, 9 de febrero de 1913, Manuel Mondragón partió de Tacubaya para liberar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes. Los aspirantes del colegio militar que habían tomado Palacio Nacional por orden de los conspiradores cedieron ante la arenga del fiel general Lauro Villar. A Bernardo Reyes se le dio la instrucción de ir justamente a Palacio Nacional, ya que estaban confiados en que este había sido tomado por las fuerzas rebeldes. El general Reyes, creyendo franca la entrada en el palacio, fue abatido a sus puertas. La mala noticia para el presidente es que también Lauro Villar fue herido. Al mismo tiempo, Francisco I. Madero bajaba a caballo desde el castillo de Chapultepec, escoltado por cadetes del colegio militar, un evento que hoy es conocido como la Marcha de la Lealtad, mientras que Díaz y Mondragón se apoderaron de la Ciudadela con parque suficiente para resistir largo tiempo. Por su parte, Victoriano Huerta, echando mano de todas sus habilidades de actor, le ruega al presidente que crea en su lealtad y este le encomienda la comandancia militar de la plaza en sustitución de Lauro Villar. Al llegar a Palacio, el presidente estructuró la defensa. Mandó llamar a los cuerpos militares de Tlalpan, San Juan Teotihuacán, Chalco y Toluca. Se envió a la Ciudadela a un grupo de guardias presidenciales al mando del mayor Emiliano López Figueroa para que pidiera la rendición de los rebeldes. Este movimiento fue inútil. López Figueroa fue capturado y los leales se dispersaron. Tras esto, Madero decidió trasladarse a Cuernavaca para pedir ayuda al general Felipe Ángeles, quien era un militar de su confianza. Antes de partir, Madero mandó a su familia a que se refugiara en la embajada de Japón, temiendo que algo pudiera sucederles. El día 10 de febrero, en la capital de la República, Victoriano Huerta ordenó el fusilamiento del general Gregorio Ruiz para, según se cree, silenciarlo, pues este sabía de las conversaciones previas que Huerta había mantenido con los rebeldes. Al mismo tiempo, había una gran agitación en la embajada de los Estados Unidos. Henry Lane Wilson, representante de ese país y decano del cuerpo diplomático acreditado en México, había convocado a sus colegas embajadores para convencerlos de la necesidad de pedir al gobierno de Madero seguridades para los extranjeros residentes en la capital. Desde tiempo atrás había estado enviando informes insidiosos al secretario de Estado en Washington, en los que exageraba las dificultades que debía afrontar Madero, convirtiéndose en portavoz del descontento de las clases sociales que sentían nostalgia por Porfirio Díaz. Henry Lane Wilson está en el centro mismo de la conjura. Pone contra Madero, aparte del cuerpo diplomático,
profiere por su cuenta amenazas infundadas de intervención militar y evita todo posible armisticio. La ciudad vive días de angustia, estruendo y muerte. El día 11 hay más de 500 muertos y heridos. Se entabla un bombardeo continuo entre federales y alzados, pero los observadores perciben movimientos extraños. Huerta sacrifica hombres, pero se resiste a tomar la ciudadela. Díaz y Mondragón sacrifican hombres, pero sus obuses no dañan puntos clave de la plaza. Pocos saben del arreglo que se fraguó en silencio bajo el manto protector del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Este hombre, quien evidentemente detestaba a Francisco y Madero, el día 13 de febrero envió informes alarmistas de todo lo que estaba aconteciendo en una carta al presidente de su país, William H. Taft. Estos informes tenían la intención de promover una intervención. Con todo esto, más tarde se concertó una entrevista entre el embajador, Félix Díaz y Victoriano Huerta, la cual tenía como fin trazar el plan que eliminaría a Madero. Los combates dejaron como saldo una gran mortandad. Cientos de cadáveres quedaban tendidos en la zona de nadie y solamente los atrevidos voluntarios de las cruces roja y blanca eran capaces de internarse a recoger a los heridos. Ante la posibilidad de una epidemia, se dispuso la quema de los cuerpos de las víctimas. Muchos de ellos ardieron en el mismo lugar donde habían caído. Otros, amontonados en los llanos de Balbuena, fueron rociados con petróleo y cubiertos por el fuego, consumiéndose en escenas dantescas que estremecieron aún a los más serenos. El 16 de febrero, a las 2 de la mañana, se pactó un armisticio por 24 horas. La ciudadanía salió a las calles para proveerse de alimentos y algunas familias que habían permanecido en las zonas de peligro abandonaron sus casas hacia sitios más seguros. En el transcurso de la mañana, un grupo de carros violó el armisticio al penetrar en la ciudadela para entregar provisiones a los rebeldes, quienes además realizaron avances en la periferia de la ciudadela para instalar sus ametralladoras. Para las 2 de la tarde, o sea, 12 horas después del armisticio, el fuego se reinició. Sin duda, el mayor error del presidente Madero durante estos aciagos días fue confiar ciegamente en Victoriano Huerta a pesar de las advertencias de la gente que le rodeaba, principalmente de su hermano Gustavo. El lunes 17 de febrero, Victoriano Huerta había estado bebiendo y de pronto se sorprendió al encontrarse frente a él a Gustavo A. Madero. Este lo enfrentó y le dijo que sabía ya de todas las cosas que estaba planeando en contra del gobierno de su hermano. Huerta siguió insistiendo en su lealtad al presidente, pero Gustavo no le creyó, lo desarmó y lo encerró en su propio despacho, dejando como custodio al intendente de Palacio, el marino Adolfo Basó. Al enterarse de esto, Francisco cuestionó a su hermano Gustavo sobre estas acciones. Este insistió en que Huerta no era de confianza, pero el presidente, en lugar de escuchar a su hermano, mandó llamar a Huerta, lo cuestionó y Huerta prometió casi de rodillas que al día siguiente atacaría la ciudadela a las 3 de la tarde y le aseguró que para las 5 de la tarde todos los rebeldes estarían colgados, principalmente Félix Díaz y Manuel Mondragón. Madero le creyó y aceptó ese plazo que le daba Victoriano Huerta para, según él, acabar con los rebeldes. Todavía la noche del 17 de febrero, Alfredo Robles Domínguez, un antiguo militante del maderismo, visitó Palacio Nacional para dar parte de la confabulación de Huerta con Félix Díaz, un intento más para hacer ver al presidente de la traición de Victoriano Huerta. Madero refutó el informe.